Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa A Fondo con Amador Rodríguez Lozano, quien el día de hoy, por compromisos de trabajo, no nos podrá acompañar. Sin embargo, lo invitamos a que se quede porque hemos preparado, junto con la producción del programa, pues un programa que consideramos que va a ser no solamente interesante, o esa es la idea, sino que va a ser útil para quienes vivimos en un lugar como Baja California. Ya lo verán. Primero que nada le damos la bienvenida a la maestra Clara Estela Delgado García, quien nos hace favor de acompañarnos de cuando en cuando y le agradecemos mucho porque bueno, pues el día de hoy también nos va a ayudar a desarrollar este tema. Bienvenida, Clara. Gracias. Los saluda su servidor, Alfredo Estrada Caravantes. Y bueno, les comentaba que el día de hoy tenemos preparado un programa a propósito, que lo empezamos a preparar a propósito pues de algunos eventos que ocurrieron durante las últimas semanas y que fueron concretamente la llegada a la península del huracán Key y por otro lado pues el casi increíble acontecimiento que se dio en el centro del país, incluyendo a la Ciudad de México, con el temblor que por tercera ocasión azotó a esa zona del país en un 19 de septiembre. Vamos a hablar el día de hoy de la cultura de la prevención de desastres, pero pues lo queremos hacer y advertir desde el inicio que un poco la idea que nos llevó a preparar este programa tiene que ver con el hecho de que pues uno como analista e incluso como personas que hemos ocupado cargos públicos, pues cuando abordamos estos temas o tenemos el privilegio de tener cámaras y micrófonos de medios de comunicación y abordamos los temas que son del interés público, pues frecuentemente hacemos referencia a lo que está haciendo la autoridad, a lo que tendría que hacer la autoridad ante problemas muy concretos, que es lo que hacemos muchas veces aquí los sábados con el titular del programa, Amador Rodríguez. Y sin embargo, uno no termina de quedarse con la idea de que existen muchos temas, si no es que todos, en los que como población, como una población, tenemos mucho que hacer para pues enriquecer la atmósfera, el medio ambiente en el que vivimos, nuestro entorno específicamente, ¿no? ¿Y cuál mejor tema para demostrar esto que la cultura de la prevención en contra de los desastres? Nos ha tocado a muchos de nosotros, y dependiendo de qué generación somos, presenciar y en algunos casos estar en medio de algunos hechos como los temblores o terremotos, por ejemplo, de la Ciudad de México, de los cuales vamos a platicar más adelante, o bien como el inusitado acontecimiento también de la llegada de lo que quedaba de un huracán, una tormenta tropical, a esta zona de la península de Baja California. Entonces aquí la pregunta, de entrada, Clara, no sé qué opines tú, es si ya sabemos, como lo vamos a ir platicando a lo largo del programa, si ya sabemos que estos desastres ocurren de cuando en cuando, la pregunta sería, como población, ¿qué tan preparados o qué tanto hemos evolucionado en nuestra sociedad para prevenir los desastres? No es lo mismo prevenirse para un terremoto, que prácticamente es imposible, pero sí para quizá el impacto de un huracán o no se diga para problemas como los deslaves que ya hemos analizado aquí. No sé qué pienses, Clara, para empezar este tema. Mire, maestro, primeramente sería saber qué tan apegados estamos a la normatividad y a lo que nos marca la misma ley, porque la misma ley, por aquí de hecho tengo en uno de los artículos de la ley de la Ley de Protección Civil del Estado de Baja California, en el artículo 135, si no mal recuerdo, establece
que tenemos que tener una cultura de la protección civil. O sea, ya es una obligación, porque ya desde una vez que viene estipulada en letra, en una normatividad, nosotros tenemos la obligación. ¿Qué tanto se sigue y qué tanto nos apegamos en las escuelas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto... los edificios públicos, los ¿no? edificios públicos. Hay mucha gente entrando y saliendo. La ley establece que por lo menos al año se deben de hacer dos simulacros. Seguramente en la escuela, ¿no? Yo lo recuerdo y en algunas ocasiones nos tocó hacerlos en donde sonaba la alarma, que era el timbre de la escuela, y nos juntaban en la explanada de la institución. Entonces... da la impresión que a veces esos simulacros se empiezan a dejar de tomar en serio hasta que no ocurre otro temblor, así sea en otra parte, ¿no? Y al ocurrir otro temblor, como que empieza otra vez la conciencia en la gente, en las autoridades de las escuelas, para decir, no, bueno, hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio, que tan preparados estamos para un siniestro como estos. Y uno de los, platicábamos con la licenciada Clara, que uno de los acontecimientos que detonó la idea de hacer este programa, pues fue este inusitado fenómeno de que el 19 de septiembre pasado, de este año, a las 12 del mediodía con 19 minutos, inició en la Ciudad de México el simulacro que se hace cada año, y se hace en esa fecha porque esa fue la fecha en la que quizá a partir de la cual se empezó a desarrollar una verdadera cultura, si quieren ustedes, incipiente, pero una verdadera cultura de la prevención de desastres en México, pues con motivo del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Este pasado 19 de septiembre, como cada año, sí fue, y por tercera ocasión, eso es lo que todavía lo hace más inverosímil, que se empezó a hacer el simulacro al mediodía con 19 minutos y terminó el simulacro con esta alarma antisísmica que hay en la Ciudad de México, que vamos a platicar brevemente de qué se trata, cómo es que funciona esta alarma, y hasta ahí todo normal. Sin embargo, 46 minutos después de que terminó el simulacro, empezó a sonar la alarma otra vez, y por algunos videos que se captaron en las redes sociales, para mucha gente quedaba la idea que como que había habido un error en que habían vuelto a activarla como el producto del ejercicio del primer simulacro, pero no. Era otra vez un temblor de magnitudes considerables y, insisto, por tercera ocasión en un 19 de septiembre. Hay que decir que el terremoto del 19 de septiembre de 1985 pues provocó, como ya muchos de ustedes deben de saber, sobre todo las gentes que ya no somos tan jóvenes, pues provocó, no se sabe a ciencia cierta, pero entre 5 y 10 mil muertes, eso solamente en la Ciudad de México, y pues habiendo sido de una intensidad de 8.2, ahorita vamos a ver la 8.1 escala Richter. 8.1 la escala de Richter, ¿no? También provocó pues pérdidas materiales por más de 40 mil millones de pesos. Es probable que quienes nos acompañen en el auditorio, pues no algunos de ellos sean jóvenes, que en aquel entonces pues eran niños o no tenían, además estaban muy alejados de la Ciudad de México, pero para quienes nos tocó vivir el terremoto de 85 y su servidor estaba en clases en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, y he de decir que el terremoto se vio de muchas maneras en la Ciudad de México, sobre todo cuando ocurrió. Sí fue una... pues conmocionó al país. Sí, bueno, eso fue lo que después ocurrió. Yo recuerdo que a mis padres cada vez que siempre se acordaban que en el 85 se había dado el sismo de esa magnitud, o sea, que no nos había tocado. Bueno, en lo personal yo... Y se televisó porque creo que hubo estaban algunos al aire, usted estaba dando clases. Bueno, estaba tomando clases, Clara, no soy tan viejo todavía. Estaba tomando clases, sí, pero lo curioso fue que yo, habiendo nacido y crecido en Mexicali, estaba más o menos habituado a los temblores, porque en Mexicali pues también es común. Pero lo que se sintió ahí, es decir, el jaloneo que se sintió, nunca lo había sentido, ni nunca lo he vuelto a sentir, y espero no volverlo a sentir. La ciudad universitaria está muy bien construida, aparentemente en esa zona de la Ciudad de México no peligra tanto por la naturaleza del suelo, y quienes terminamos de tomar la clase de día, salíamos de ahí y a la ciudad universitaria prácticamente no le pasó nada, ¿no? Sin embargo, se empezó a saber por el siguiente maestro, la siguiente hora que llegaban y que traían
el radio del carro prendido, que había habido lugares en la Ciudad de México donde había habido derrumbes. Hasta ahí todo. Sin embargo, uno no lo creía, pues sobre todo a los que nos tocó estar en una parte de la ciudad que aunque fue muy conmocionó mucho la manera en la que se movía la tierra, pero pues no vimos derrumbes propiamente dicho. Cuando uno se acercaba, en aquel entonces yo vivía en la colonia Condesa, que está al lado de la colonia Roma, que fue una de las más golpeadas, más afectadas. En tanto se iba uno acercando a esa zona de la ciudad, se empezaba a ver edificios, primero con ventanas quebradas, como se iba, y luego después empezó a ver uno como los pisos como sándwiches, ¿no? Que se cerraron varios pisos, ¿no? Sí, la demolición de los edificios. Y bueno, no hay que decirlo, ahorita vamos a ver aquí unas escenas, pero no hay que recordarlo, quizá para quienes los jóvenes o la gente que no le tocó tener tan presente ese acontecimiento, pues hay que decir que, como bien decía Clara, hubo una conmoción social y colectiva en la ciudad, porque de repente, ya después de unas horas de haber ocurrido, prácticamente en toda la ciudad ya se tenía conocimiento de que había sido pues un problema que había implicado muchos muertos, que había provocado muchos derrumbes y que bueno, en fin, que había sido pues nada más ni nada menos que la peor catástrofe sísmica que ha, por lo menos en los últimos años. Patrimonios, vidas. En alguna ocasión me tocó escuchar a alguna persona que derivado de ese temblor, al perder todo lo que tenía en la Ciudad de México, decidieron venirse acá. Sí, hay mucha gente de aquí en Tijuana que llegó en aquel entonces, ¿no? Vamos a ver brevemente un video que nos recuerda pues aquel acontecimiento. No sé si producción lo tiene listo. Centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Piedra por piedra, techo por techo, ventana por ventana, hombre por hombre. Si alguien hubiera podido ver aquello desde el aire, hubiera marcado en el mapa de la ciudad nuevas heridas. Caía el Hospital General, caía el Hotel Regis y se incendiaba. Caía en Tlatelolco el edificio Nuevo León. Caía el edificio 1A en el multifamiliar Juárez. Caía sobre la avenida Chapultepec un edificio de la revista Siempre. Caía la secundaria número 3, Héroes de Chapultepec. Caía el CONALEP en las calles de Humboldt. Caer. 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 Más de 300 edificios totalmente destruidos. Más de 700 a punto de ser solamente ruinas. Cientos más de construcciones que no podrán resistir en pie. Una fuerza brutal e incontrolable, ciega e impredecible, había tocado los cimientos de la ciudad. Allá en Chapultepec, donde las torres, 3 edificios habían caído. Por el frente, los 5 pisos que daban dirección a nuestra casa, Chapultepec 18. Bueno, como vieron, esto fue un videoclip para simplemente recordar, y aquellos que no lo tenían tan presente, pues ver cuál fue el impacto de ese acontecimiento. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este mismo tema. Bueno, bienvenidos de regreso a su programa A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. El día de hoy estamos hablando sobre la cultura de la prevención de desastres, y para ello, bueno, pues queremos primero
sensibilizar a nuestro auditorio y fue por eso que primero hablamos un poco y después pasamos un videoclip que hizo referencia al terremoto de 85. Y habrá probablemente quien diga, bueno, pero un terremoto es una vez en la vida, ¿no? Bueno, es probable que haya personas que en toda su vida no tengan la suerte de no verse inmersas en un acontecimiento de este tipo. Y sin embargo, pues esto de los temblores en nuestro país no es tan de vez en cuando. Antes del terremoto 85, ya en el 1957, y espero claro que no vayas a decir que me acuerdo, porque no había nacido en el 57, pero en 1957 también hubo un temblor en la Ciudad de México con una intensidad de 7.8 en la escala de Richter, y a ese temblor se lo conoció como el temblor del Ángel, porque ese monumento del Ángel de la Independencia, bueno, lo que es propiamente el ángel, que está a la parte superior de la columna, pues se cayó con el temblor de 1957. Y lo que sí nos llevó mucho a pensar en hacer este programa fue el hecho de que después, en el año 2017, se repitió el temblor en un 19 de septiembre también en la Ciudad de México, algo que para ese momento era pues inverosímil, era casi imposible que hubiera ocurrido. Hace días veía yo las estadísticas de que un temblor mayor a 7 grados se repitiera el mismo día en el mismo lugar del mundo y es una posibilidad de uno en un millón. No una tienen cómo descifrarlo, incluso, ¿no? O sea, incluso para los científicos, la exactamente, claro, los científicos a partir del 2017 tratan de ver si existe una base científica para poder explicar eso. Todavía no llegan a conclusiones porque luego se atravesó el del 2022. Pero bueno, uno pensaría, pues no pasó nada ya después o estaba ya la ciudad muy preparada. No estamos seguros porque, como les decía, también tenemos que advertirle a la audiencia que son algunas imágenes fuertes. Con también algunas expresiones que se hicieron desde teléfono celular. Porque hay que decir que esa es una de las grandes diferencias desde el 85 a la fecha o al 17. En 1985 pues, no había teléfonos celulares. Y recuerdo que en la Ciudad de México prácticamente se acabó o se bloqueó la posibilidad de hacer llamadas telefónicas con los teléfonos de antes, que eran de hogar o de oficina. Y bueno, pues no existía prácticamente, o no eran populares, o no eran accesibles los teléfonos inalámbricos. Y en cambio ahora, en el 2017, como vamos a ver en un video que también tenemos y que otra vez para el cual tenemos que advertir a la audiencia que hay algunas imágenes que pueden ser impactantes, pues en el video se ve como una persona con su teléfono, que es algo que podemos ser muchos, la mayoría, lo traemos quienes a la mano. traemos una videocámara y podemos tomar esas imágenes. Vamos a ver entonces este material que tenemos del temblor que volvió a ocurrir un 19 de septiembre, pero del año 2017. Adelante. Wow. No mames, que sigue temblando, cabrón. ¿Qué pedo? Muchísimo. Sí, no mames. No mames la gente. Sí, no, ya sé. Pues nos salimos del Conde. Ah, exacto, güey. Sí. Ahorita ni Señores, me acaba de tocar el temblor aquí en Cuernavaca. Muy cabrón. La carretera se cuarteó. Se cayó un puente. Muy peligroso, se sintió horrible. Ahorita que venía manejando. Miren cómo quedó. Se acaba de caer el puente hace unos minutos. Por poco y me toca. Este edificio se movió horrible, tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan, se va a caer. Se va a caer. Bueno, esas imágenes tan impactantes es lo que nos llevó a plantearnos un análisis, aunque fuera breve durante esta hora,
con nuestro auditorio para hacernos esa pregunta, si ya había ocurrido en el 85, volvió a ocurrir en el 2017 y ahora en este año volvió a ocurrir un temblor, afortunadamente sin pérdidas, porque en el 2017 sí hubo pérdidas, ¿no? 369 fallecidos, maestro. 369 personas fallecidas en el temblor o terremoto de 2017. Ahora en el 2022 no recuerdo si hubo fallecidos o pérdidas humanas. Fueron 2 personas las que fallecieron. Porque además el impacto fue en Colima y en algunas partes de Michoacán, incluso en el 2022 el epicentro. Pero bueno, el hecho es que ahí está. Es decir, la posibilidad de que ocurra ahí está. Acá en Baja California no cantamos mal las rancheras. Es decir, en el 2010 ha ocurrido prácticamente cada año. Es más, en este año nos decían que han ocurrido alrededor de 50 temblores en Baja California. Así es. Afortunadamente ninguno de ellos arriba de los 4 grados. Y sin embargo, bueno, pues deja ver que existe siempre la posibilidad en un lugar como el nuestro de que vuelva a ocurrir. Y aquí entonces la pregunta, Clara, es... ¿de verdad estamos preparados? ¿Estaremos preparados después de todo lo que estamos viendo? Porque si bien es cierto que contra un temblor pues no hay aviso, salvo en los lugares como la Ciudad de México, que hay unos segundos simplemente en el que llega la señal y que avisa que va a haber un temblor, pero tomando en cuenta que no se puede, pero pues sí se pueden hacer muchas otras cosas, como veremos ahorita, y le preguntaremos al auditorio si todo el mundo en el aspecto familiar estaría preparado para eso. ¿Qué opinas, Clara? Creo que no estamos 100% preparados, aun cuando se nos ha venido dando la educación, principalmente desde el temblor del 85, donde las escuelas, como ya lo mencionaba anteriormente, han establecido el tema del sismo, de las prácticas. Los simulacros. Los simulacros. Ya a lo mejor algunas personas tenemos esa mochila de vida que le llamamos, ¿no? Donde No conozco a muchas personas, quizá tú sí, Clara, porque eres muy organizada, pero ahorita vamos a hacer la pregunta al auditorio y cada quien que lo conteste. Pero eso es lo que iba. ¿Qué tantas personas son? O sea, yo creo que 2 de las personas que conozco me han mencionado que sí tienen pues sus documentos a la mano, con excepción nada más. Si no somos tantos los que estamos realmente preparados. ¿Y qué tan bien diseñadas o qué tan diseñadas pueden estar las viviendas? Porque realmente vivimos en una zona... Esa es una parte que también... que sirve la prevención, ¿no? Es decir, parte de la prevención, aún en contra de los temblores, que no avisan, pues es el preparar las edificaciones para ese tipo de acontecimientos. Y no olvidemos que en estos momentos, en Tijuana, en unas partes de Tijuana, pues es evidente que se están levantando edificios de varios pisos, y no uno ni dos, sino muchos. Y bueno, pues aquí la pregunta es si están preparados desde el punto de vista estructural como para soportar estos acontecimientos. Pero vamos, existe un manual de protección civil publicado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la federal, y aquí enlista algunos preparativos que tendríamos que tener todos en lo individual o en lo familiar, específicamente para el tipo de desastre y por lo que hace a los temblores, y se los voy a leer muy rápidamente para que cada quien haga un análisis objetivo y vea qué tan preparado está como para un acontecimiento de este tipo, para un temblor, para un terremoto. La primera dice: cuando estés en alguno de los lugares, identifica las zonas de riesgo como ventanas, plafones, barandales, objetos que puedan caer. No sé si alguno en su casa tiene claro eso. Después, identificar las salidas de emergencia cuando se tratan de lugares públicos. Ubicar y aprender a usar los mecanismos que cortan el suministro de energía eléctrica, de gas, de agua, todas estas llaves de paso. Platicar con su familia, es decir, debe haber una práctica, una concientización, sobre todo en las familias donde existen menores de edad, ¿no? Platicar con la familia, elegir un lugar de punto de reunión fuera de la casa y a qué teléfono se debe reportar los miembros de esa misma familia. Llevar siempre una identificación que contenga el tipo de sangre, el domicilio, el teléfono, si eres alérgico, si tomas medicamentos en específico. Lo que mencionabas, Clara, guardar en una bolsa copia de documentos importantes como actas de nacimiento, cartilla del servicio militar, escrituras, títulos, cédulas, pólizas de seguros, y entregárselas a algún familiar o persona de confianza que viva en otra zona de la ciudad.
Y por supuesto tener a la mano teléfonos de emergencia. ¿Qué tanto de aquí de verdad está preparada cada familia? Y es una pregunta que le hacemos al auditorio, y que son las medidas más básicas, ¿no? Es decir, ¿qué tanto las personas que vivimos en lugares como Baja California estamos preparados para eso? No lo sé. No, yo creo que no. Yo creo que somos muchos los que no estamos preparados, pero también es importante saber qué hacer en caso de que no nos agarre el sismo, si fuera el caso, ¿no? En tu casa, que te agarre en la calle, en el transporte, en tu área de trabajo. O sea, saber también qué es lo que debes de hacer, cómo reaccionar, porque muchas veces nos invade el pánico, el miedo, que es el que no nos deja actuar de la manera correcta, acudir a ciertas zonas seguras, ¿no? Bueno, es que aquí es donde entra la cultura de la prevención de desastres, ¿no? Y recuerdo que durante la administración del ingeniero Bonilla, el gobierno del Estado, y en la Coordinación de Protección Civil, que dependía de la Secretaría General de Gobierno, se empezó a trabajar mucho en esto, en generar una cultura, ¿no? Primero, capacitar y certificar a personas que puedan después, en sus lugares de trabajo, en lugares de esparcimiento, el poder preparar para los planes de protección civil ya específicamente de los lugares. Los temblores no es el único desastre, sí es quizá de los más complicados de enfrentar, pues porque, como sabemos, no hay un aviso con anticipación. Vamos, después de una pausa, a abordar el tema de los huracanes y veremos ahí cómo ahí se puede preparar un poco más, y ahí sí vale mucho, igual que los temblores, pero vale mucho el prepararse para un fenómeno de este tipo. Regresamos después de una pausa. Bienvenidos de regreso nuevamente a su programa Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Esta tarde estamos pues comentando con la licenciada, la maestra Clara Estela Delgado, su servidor, pues esta cultura de la prevención de desastres que tendríamos que tener ya muy socializada, tomando en cuenta pues los acontecimientos que se han vivido en México. Ya mencionamos que también aquí en Baja California pues tuvimos un temblor que causó también algunas pérdidas materiales considerables. Pero decíamos entonces que en el caso de los temblores, terremotos, pues no se puede prever que van a ocurrir. Pero en el caso de inundaciones, de lluvias, ahí sí se puede prever, aunque sea con algunos días de anticipación. Y esto, bueno, pues nos vino a la mente con motivo también de este raro acontecimiento que haya llegado hasta la parte norte de la península la semana pasada y sobre todo la antepasada, pues uno que empezó siendo un huracán, el huracán Kai o Kay, y que impactó sobre todo al sur de la península, llegó del Pacífico, después entró en algún momento por el Golfo de California, y ahí impactó a algunas comunidades que están semi-aisladas, más semi-aisladas, que están lejanos de las ciudades pobladas, que están sobre todo Mulegé, el área de Mulegé, el área de la Sierra de San Francisco, incluso Guerrero Negro, ¿no? Y ahí provocó pues inundaciones, y sin embargo esa zona, uno de los problemas que nos enteramos por medios de comunicación que ocurrió era que todavía quedaron un poco más aisladas porque la carretera transpeninsular y algunas de las carreteras aledañas que conectan estos poblados con la carretera transpeninsular, pues se vieron severamente dañadas. Pero bueno, eso nos volvió a llevar decíamos que en esas zonas quedó medio aislado algunas de estas poblaciones, temporalmente por supuesto, y que sin embargo uno pudiera pensar que la zona de Los Cabos sufrió un impacto mayor, porque conforme iba entrando por el Golfo de California, Kay, pues iba bajando su intensidad, y se empezó a degradar de ser un huracán, una tormenta tropical. Entonces uno pensaría, bueno, pues y cuando llegó a Los Cabos estaba más intenso, sí. Y sin embargo, nos enteramos que en esa zona de Los Cabos el impacto no causó tanto destrozo o tantas y menos vidas que lamentar. Por supuesto que sí hubo inundaciones temporales, pero ahí la diferencia la hizo
comités de protección civil que ya tienen muy organizados la comunidad hotelera de Los Cabos, ¿no? Que es una zona donde normalmente suele darse esto. En el caso de nosotros, creo que no Pues se sí. había suscitado. Sí, acá fue extraño. No hay antecedentes. Qué extraño. San Felipe también se ve inundado en la zona Así es. del malecón, ¿no? Así La es. zona cercana al malecón. Y sí, como bien dices, Clara, en el sur de la península, bueno, pues ahí están un poco habituados desafortunadamente a la Así llegada de este tipo de fenómenos, de huracanes. Y tienen, pero ahí va mi punto. Ahí sí tienen, entendemos en Los Cabos, planes de protección civil, pero de la comunidad hotelera, que luego los ponen a trabajar junto con los de el gobierno, con los del gobierno federal sobre todo, y eventualmente cuando ha sido motivo, pues se combinan con los planes de emergencia como el DN3, que siempre, o el plan Marina, que se ponen que se activan al momento de este tipo de desastres cuando son de consideraciones importantes. Entonces, bueno, ahí es en donde uno se da cuenta que aunque era de menor intensidad la tormenta tropical Kay en la mitad de la península a lo que fue al llegar o acercarse a Los Cabos, en realidad causó más estragos a mitad de la península. ¿Por qué? Pues podemos pensar, una de las hipótesis es porque no estaba tan desarrollada esa cultura de la prevención en estos lugares que por lo demás pues, están un poco lejanos, si no es que aislados de los centros de población importantes, ¿no? Y es importante señalar que fueron 700 las personas que quedaron en albergues. Sí, en ¿no? albergues. Y derivado de lo que bien comenta, ¿no? Que es porque no se tiene esa cultura. No hay esa cultura y no estamos habituados por no ser una zona, pues geográficamente, por llamarlo. Sí, en la que se impacten tantos como el Caribe, por ejemplo, ¿no? Que ahí cada año sabemos que siempre impactan. Pero aquí entonces, bueno, si un temblor no se puede prever, que ya hemos dicho que no es pretexto para no prepararse desde el punto de vista estructural de las edificaciones y teniendo todos estos simulacros, pues inundaciones y tormentas tropicales y huracanes sí se pueden prever. Y el mismo manual de protección civil, y le volvemos a hacer aquí la pregunta al auditorio, menciona algunas de las medidas que se pueden tomar previa a la llegada de intensas lluvias, huracanes o incluso de inundaciones. ¿Qué dice, Clara? Lo que tendríamos que tener todos bien claro y pensemos cada uno en nuestro entorno familiar o de trabajo, a ver si es así. Son 8 puntos y si me permiten los voy a leer para que no se me pase ninguno. El primero es, si vives cerca de cauces de ríos, bordos de presas o lagunas. 2. Identifica las rutas de evacuación hacia zonas menos peligrosas, sitios altos como la azotea de tu casa, un cerro cercano o lugares lejanos que la corriente del agua no puede alcanzar. La 3 es que no tirar basura en las calles, en barrancas, laderas, cauces, ríos o presas. 4. Limpia con regularidad las azoteas y las coladeras de desagües de las viviendas. También impermeabiliza en la tormenta de estiaje. Así evitarás que cuando llueva o si hay fugas en los tinacos, el agua se acumule y provoque daños en tu casa. La 5 sería infórmate y así sabrás cómo actuar en una inundación. Sigue las indicaciones de las autoridades, prepárate bien sobre el tema de la evacuación. El 6, si tu casa está en una zona de posible inundación o se inundó en otras ocasiones, coloca tablas de madera, láminas de plástico o costales de arena en la puerta, pues esto para evitar que se te inunde la casa, ¿no? 7, no dejes sustancias tóxicas en lugares bajos, pues al mezclarse con agua pueden producir nubes contaminantes y provocarte daños adicionales. Coloca los muebles encima de tabiques o bases para que no se te dañen. Y la última sería resguarda tus documentos más importantes en bolsas de plástico, que es lo que ya veníamos comentando. Como en y yo pregunto nuevamente, bueno, pues yo tengo que hacer aquí una confesión, yo no tengo documentos míos en plástico. Yo los tengo, llegando a casa voy a empezar. Yo los tengo, pero no ciertamente en una mochila. Es que hay que tener una mochila, ¿no? Incluso una linterna a la mano, con baterías frescas fuera llegando la también linterna. Lo voy a hacer. Sí, bueno, pues es que de eso se trata un poco. Sabemos que, bueno, pues contra todas estas inclemencias del clima o incluso los desastres como terremotos, pues al momento pues es inevitable que se caiga en un momento
difícil, un momento de caos o semicaos, pero pues es importante que como población estemos de alguna manera, pongamos de nuestra parte para poder estar prevenidos. Todo esto de la cultura de la prevención del desastre, insisto, empezó desde el terremoto, a partir del terremoto de 1985. En aquel entonces, recuerdo que era la administración del presidente Miguel de la Madrid, después de haber visto pues el impacto tan severo que tuvo, sobre todo en la Ciudad de México, ese terremoto, el gobierno federal, el presidente de la Madrid, instruyó a algunos colaboradores para que se pusieran a analizar la legislación en materia de protección civil de otros países del mundo, para poder con ello empezar a aprobar acá en México ya, pues este tipo de leyes que ahora tú mencionabas que han dado como resultado que pues cada entidad de la República tenga su legislación en materia de protección civil. Y sin embargo, yo recuerdo que cuando llegó el ingeniero Bonilla a la administración, pues no existía esta cultura, o estaba muy descuidada. Es que es un tema en el que mientras no ocurra una eventualidad de este tipo, pues sí, casi a nadie le quita el tiempo, y sabemos que luego en algunas administraciones pues solamente se pone énfasis en cosas que puedan, digamos, lucir. Entonces, fue por eso que a la llegada del ingeniero Bonilla le dio instrucciones al entonces secretario de Gobierno titular de este programa para que se hiciera un programa de desarrollo de la cultura de la prevención de desastres, cosa que se inició, recuerdo muy bien, se iniciaron, decíamos ya, con capacitaciones, certificaciones y con revisiones a los lugares públicos para que pudieran tener, en la mayoría de los casos y como algo ideal, pero obligatorio, pues estos planes de contingencia que nos prepararan a todos para los eventuales desastres naturales. Entonces hemos ido desde los temblores, terremotos, luego a las inundaciones, a los huracanes, a las lluvias, y luego llegamos a otro tipo de desastres que estos sí son evidentemente o deberían de ser prevenibles y que sin embargo se siguen dando en nuestro medio. Y aquí es en donde vamos a regresar a un tema que ya habíamos con anterioridad tocado en este programa, que son, en el caso de ciudades como Tijuana, los derrumbes. Los deslizamientos. Los deslizamientos de tierra, que luego dan como resultado que pues casas que se habían construido en zonas en donde pues el subsuelo no estaba bien preparado o por la misma naturaleza de los deslaves, de las laderas de los cerros, pues termina afectándose el patrimonio de familias enteras. Yo recuerdo que tuvimos, cuando estábamos en el gobierno, que se tuvo que lidiar con situaciones muy complicadas en las que la gente con fundada razón estaba muy molesta porque en algunas zonas de la ciudad de Tijuana estos deslaves provocaron que hubiera pérdidas de patrimonio, pérdidas de casas de la gente y pues cosas que impactan a las familias directamente. No sé si recuerdas algo de... Sí, perfectamente. Empezando casi a inicios de la administración nos tocó atender principalmente a las personas o a las familias que perdieron sus hogares en la colonia Cumbres del Rubí y Terrazas del Rubí, derivado de los deslizamientos que se habían suscitado anteriormente al inicio de la administración. Y en esa nos tocó acudir al lugar, poder presenciar las casas cómo estaban deshechas, ¿no? Porque por el mismo físicamente se fue a hacer la revisión, ¿no? Los mismos deslizamientos, ahí nos dimos a la tarea de sentarnos, platicar con las personas, porque el objetivo era brindarles una constancia de posesión, ya que muchas de las familias no contaban pues con el título de propiedad. Exacto. Entonces ahí fue que nos tocó. Sí, porque esto fue, si no mal recuerdo, para poder instrumentar una estrategia entre el gobierno federal y el gobierno del estado. Así es. Para ayudarle a estas personas. A que se les brindara un terreno o una casa. O una casa, incluso algunos de ellos. Incluso temporalmente se les estuvo dando dinero para pagar una renta, ¿no? Temporal, en lo que se finiquitaba para cada una de estas familias la posibilidad de contar o bien con un terreno o bien con una casa en la que pudieran habitar. Y uno de los problemas que se tenían, por eso lo recuerdo bien a la licenciada Clara Delgado, que pues no tenían títulos de propiedad. Entonces, si no tienes título de propiedad, ¿cómo puede hacerse legalmente una adjudicación de recursos, tanto para renta o bien para
entregar un terreno, un inmueble, una casa a estas familias. Bueno, hubo que ser creativos ahí con el manejo de... Sí, ahí nos apoyamos, nos apoyaron las notarías públicas en donde se les emitió... Exactamente, el Colegio de Notarios de Baja California ahí fue muy activo en apoyar a todas estas familias. Todavía no se resuelve en definitiva, pero muchas de estas familias sí encontraron ahí... quedaron muy agradecidas porque derivado de esta constancia fue como pudieron obtener el apoyo para que se les brindara... Sí, y esas constancias, si no me recuerdo, pero corrígeme si no, porque tú estuviste muy cerca de ese proceso, esas constancias se hacían con base en testimoniales de gente que vivía en esa zona, ¿no? Decía, sí, efectivamente, el señor ha vivido aquí desde tantos años. Recibos de luz, fotografías, testigos, y aquí lo que en ese momento el gobernador instruyó es que todas aquellas personas que vivieran en esa vivienda se les iba a otorgar esa constancia, porque en las viviendas luego no había una familia, sino podían haber 2, 3 familias que a lo mejor en el mismo terreno tenían distintas construcciones, ¿no? Papá le dio al hijo o a los hijos, entonces sí fue un gran número de personas a las que se les apoyó con estas constancias, porque fueron muchas las personas que lamentablemente las familias que perdieron su patrimonio, o que aún no lo perdían, pero estaban en una zona de riesgo porque ya contaban con esos sellos rojos que Protección Civil... Que ya impide que la gente viva ahí, ¿no? Que pueda vivir por la misma seguridad de ellos. Bueno, fuimos entonces desde los terremotos hasta las inundaciones, los huracanes, hasta este tipo de deslaves. Es decir, es evidente. Entonces aquí la pregunta que además de haberle hecho las preguntas al auditorio para ver si dentro de su cotidianidad, de su vida familiar, estamos preparados todos. Bueno, pues aquí la pregunta que nos surge es, para evitar llegar otra vez a problemas como el que se dio de deslaves en Tijuana, a uno le surge la duda porque ha habido versiones en el sentido de que estos edificios que se están construyendo ahora en algunas zonas de Tijuana, que son mayores de 10 pisos o más altos de lo que mide un edificio de 10 pisos, si están utilizando todas estas medidas estructurales que puedan prepararlos para una eventualidad de este tipo. Alguna vez algún ingeniero nos comentaba que para ese tipo de edificios se necesita un concreto que se le conoce, entendemos que como el concreto hidráulico, ¿no? Que está semi preparado. Obviamente contra un terremoto pues va a ser complicado que lo pudiera sostener todas las edificaciones, pero sí aparentemente existe un concreto hidráulico que está diseñado para este tipo de edificios que se construyen en lugares como en el que vivimos. Así es. Y bueno, pues aparentemente, por lo menos por versiones, y quizá en otro programa hagamos una investigación, no se está utilizando este tipo de materiales para la construcción. La verdad es que esperemos que no sea así, porque sí es muy penoso el hecho de que sí existen algunos desastres para los cuales se puede estar preparado y que sin embargo por indolencia, por corrupción, por lo que sea, pues se termina pagando en el mejor de los casos con pérdidas de patrimonio de familia, cuando no... O pérdidas de vida. Con pérdidas de vida. Bueno, quisimos hacer este pequeño ejercicio, sobre todo esperando que cada uno en su hogar o en su lugar de trabajo, que nos escuchen, pues haga una introspección y se pregunte a sí mismo o a su familia. Sí, claro, es un tema de conciencia. ¿Estamos listos para cualquier otro acontecimiento de este tipo, ya sea un temblor o un huracán o lo que queda, una tormenta tropical o problemas que puedan generar todos estos deslaves? Pues no sé, los invitamos a que hagan cada uno un análisis, preguntarse, porque en cualquier momento se puede preparar uno. Cualquier momento, no hay un momento adecuado para decir, en un mes, en cierto tiempo. Cualquier momento es el momento oportuno para prepararnos y saber qué hacer. Y como siempre, Clara, nos quedamos en el mejor momento, con las ganas de continuar con este tema, pero pues nos tenemos que despedir. En nombre del titular de este programa, el doctor Amador Ríos Lozano, les agradecemos su atención y los esperamos el próximo sábado para una versión más de A Fondo con Amador Ríos Lozano. Muchas gracias.